no tenemos acceso a los fondos ni acceso a ninguna institución. Es más, he mandado solicitudes para techitos, he mandado solicitudes para algunos proyectos pequeños, ni aún así. O sea que nosotros como Partido Salvador de Honduras no somos parte del gobierno y no tenemos acceso a las instituciones como para poder ejecutar obras. Sin embargo, la responsabilidad de su servidor sigue siendo seguir insistiendo en que se hagan algunas obras. Y siempre lo hemos estado haciendo a través de oficios y a través de videos que lanzamos en las redes sociales. Hemos estado siempre impulsando el tema del dragado de los Laureles, impulsando el proyecto de la aerovía. Hemos estado hablando con algunos posibles financistas de este proyecto. Estuvimos con Rafael Barahona, nos reunimos con él. También tuvimos he hecho algunas visitas a algunos países, a algunas ciudades importantes con mis propios fondos, ¿verdad? No financiado con fondos públicos. He viajado y pues tenemos claro de la importancia del proyecto y que es totalmente adaptable a la ciudad por la topografía. No son muy soñadores esos proyectos, máxime cuando no hay presupuestos tan grandes, tanto en el gobierno como en las alcaldías, para ejecutar proyectos que pueden conllevar cientos de millones de lempiras. Me refiero al teleférico. No, pero en el caso de la aerovía hay posibilidad de acceder a 72 o 70 millones de euros concesionarios, pero lo que pasa es que hay que agilizarse, hay que moverse, hay que hacer las cosas rápido. ¿Qué es la aerovía? Para que le expliquemos a la Una aerovía, bueno, el gobierno central y la alcaldía son responsables de hacer las calles, ¿verdad? Sí. Y lo financian en un 100%. Y una aerovía es como que usted tire una calle, solo que la tire con un cable sostenido en torres. Eso es todo. Esa es una aerovía. Y que arriba van las cabinas, unas cabinas sostenidas, el cable de extremo a extremo. O sea, puede ser, por ejemplo, desde la laguna hasta la Feria del Agricultor, puede ser desde la Feria del Agricultor hacia Villanueva, por decir así. Comúnmente tienen que ser que crucen la ciudad, una transversal. Los transportes masivos comúnmente cruzan la ciudad, deben ser transversales para tener suficiente clientela. Esa es una aerovía, le llamamos comúnmente teleférico, pero hay teleférico para turismo y teleférico para transporte masivo. El teleférico para transporte masivo ha sido un éxito en todas las ciudades que yo he estado y que fui a visitar, y como le dije, presupuesto o fondos concesionarios se puede aplicar. Hasta este momento tengo entendido que no se ha aplicado a los fondos concesionarios del gobierno de Francia, del Tesoro de Francia. Qué bien, vamos a tener tiempo u otros programas para hablar de esos proyectos porque es un tema muy amplio. Sí. Hoy vamos a hablar del PSH, de su partido político. Usted es vicealcalde del Distrito Central, pero es dirigente también. Entiendo que sigue trabajando, formando estructuras e incluso hasta una corriente interna dentro del partido PSH. Si es para ir a elecciones internas o primarias, no lo sé, ya nos va a contar de ello, pero permítame presentar también al diputado Mauricio Castellanos, también miembro del Partido Salvador de Honduras, ahí en el departamento de Cortés, a quien le damos la bienvenida. E iniciamos consultándole, Mauricio, cómo está la situación en estos momentos a lo interno del Partido Salvador de Honduras, sobre todo ante las posturas que ha emitido el coordinador de este Instituto Político, Salvador Nasralla, ahora aliado en un bloque de oposición con el Partido Nacional y otros partidos. Muy buenos días, Mauricio, bienvenido. Como una autoridad del partido a nivel departamental, y hemos manifestado públicamente nuestro posicionamiento en torno a no querer una alianza con el Partido Nacional y mucho menos con Romeo Vázquez Velázquez. Se la hemos hecho saber a nuestro presidente del partido, el cual naturalmente tuvo una posición individual y naturalmente eso nos ha conllevado a una confrontación mediática que ha implicado una vez más entrar en un proceso que no queríamos, pero que es parte del proceso político. Así es, y varios sectores hemos escuchado esa postura específica de que están en contra totalmente de la postura de don Salvador Nasralla. A pesar de ello, ustedes
continúan siempre dentro del PSH. Digo esto porque en los partidos es común que se den los debates. En Libre hay 4, 5, hasta 6 fuerzas y que viven en fricción o en debate permanente, pero ahí siguen y se unen en las elecciones generales. ¿Es así dentro del PSH? ¿Son válidos esos debates y las opiniones encontradas? Creo que si no se diera esa dialéctica interna en un partido, quedaría claro que es un partido de maletín. El debate, las fuerzas teniendo posicionamientos internos, plantean naturalmente que un partido está más vivo que nunca. En el caso particular de su servidor, siempre manifesté públicamente que nosotros fuimos electos junto con el Partido Libre un 28 de noviembre del 2021, que naturalmente hayan diferencias individuales entre miembros de la bancada, entre el presidente de nuestro partido con el Partido Libre, no significa que nosotros no podamos construir por el bien de Honduras en temas de agenda en común. Cualquier planteamiento, unirse al Partido Nacional, desde mi punto de vista es un cálculo errático, es un cálculo muy mal diseñado, que está implicando en un deterioro fuerte del presidente de nuestro partido, el cual construimos y organizamos para llevarlo a la presidencia de Honduras. Un planteamiento al unirse con los que fueron narcotraficantes, los que han estado en las cúpulas, que han destruido y saqueado el Estado, un grupo de políticos que se dedicó a robar en la administración pública. Unirse con ellos para detener el avance de un gobierno no es y no puede ser acompañado por ninguna persona con planteamientos progresistas y ninguna persona que fue avalada y legitimada un 28 de noviembre del 2021 por el pueblo hondureño. Mire, el Partido Salvador de Honduras, o don Salvador Narrala, ha sido criticado porque ya a pesar de varios procesos políticos que tiene, le ha costado tener esas estructuras que tienen otros partidos denominados grandes. Estructuras de bases, quizás él se ha encargado de trabajar en base a su imagen, pero si hay un sector que sí sabemos que tiene estructuras, es el Distrito Central, Carleton. Y usted pues ha sido el líder de varios sectores, colectivos, o no sé cómo le llaman esas estructuras ustedes, pero tiene su gente. ¿Qué dice la población? ¿Qué dicen las estructuras o las bases que hay aquí en el caso del Distrito Central sobre ese tema? Y por supuesto queremos conocer su postura como líder en el Distrito Central del PSH y como vicealcalde del Distrito Central. Bueno, tres puntos. Primero, que nosotros consideramos de que las personas que están alrededor de Salvador y el mismo Salvador deben dialogar con Mauricio Castellanos, deben sentarse, deben dialogar con los 3 diputados suplentes que creo que están muy pegados a Redondo. Redondo les trata bien, entonces es lógico, deben dialogar, deben permitir la diversidad de pensamiento. Pero deben ser tolerantes. Pero Redondo es del PSH, ¿o ya no lo consideran ustedes del PSH? Bueno, ese es el segundo punto. Eso lo consideramos en las bases, consideramos que debe haber armonía. Ya, eso de estar peleándose por todo, los chats parecen ya campo de batalla, es un punto. Y ahí quien es responsable siempre, el que es responsable es el que está presidiendo. El responsable de tener armonía y respetar las decisiones que tomen cada uno. Segundo punto es que la base, consideramos nosotros que Salvador ha negociado muy mal cada vez que toma una decisión. Corrió a negociar el Congreso Nacional cuando el Congreso Nacional no es de nadie. El Congreso Nacional es por votos, no es por te lo regalo o te lo voy a dar. Entonces obviamente ya tenían a Luis Redondo como una opción, una persona allegada a Mel, allegada a Libre, y no es malo pues, o sea, todos aquí tenemos aliados estratégicos en nuestras carreras políticas, ¿va? Bueno, entonces consideramos que ha habido mala negociación. Después se corrió Narrala a regalar la capital. Ya había regalado la presidencia, después regaló la capital a Libre. Entonces le regaló, dice, dale a Aldana que encabece. No, pero ahí usted está de por medio también. ¿O no, por eso, él me llamó a mí. ¿Lo obligaron a usted? Ramón, yo he sido, desde que Salvador Narrala se lanzó, por primera vez, siempre le fui leal, siempre he sido y seguido sus instrucciones.
Usted fue candidato a alcalde desde la primera vez que participó por el PCH, fue regidor. 2 veces he sido candidato. La primera vez con el PAC, que saqué 51,000 votos. Sí. Por eso es importante la adhesión de su servidor. La renuncia sirvió de mucho para Aldana. Claro que sí. Después, seguí sus instrucciones, renuncié a mi candidatura, porque yo estaba claro que no tenía opción de triunfo, ¿verdad? Y quien tenía posibilidades era el Partido Nacional por la división de la oposición. Y yo seguí las instrucciones de Salvador, a pesar de que no quería, obviamente, pero lo hice por la ciudad. Entonces me uní a Jorge Aldana, ganó la alcaldía, pero siempre lo dijeron, por ejemplo, lo dijo Ciudad Figueroa, lo dijo todos nuestros dirigentes, lo dijeron que por lo menos hubiera pedido algo para la base. A la hora de la hora, cuando fue a repartir algunos cargos, también repartió personas que nada que ver. Entonces, ¿Se refiere a Salvador Nasralla? Salvador, malas negociaciones. Entonces, por eso nosotros hemos tomado la decisión de fortalecer el partido en sus partes más débiles, que es la estructura organizacional. Si hemos producido una organización muy fuerte, y en los próximos días se van a dar cuenta cómo estamos estructurados, si hemos producido una estructura muy fuerte en el Distrito Central, la estamos llevando, este trabajo, a los otros municipios a nivel nacional, a través de una comisión de campaña, pero no pegada a la directiva del partido, sino pegada a una corriente interna, sin candidato presidencial y de volada, o sea, de entrada, ya estamos nombrando los candidatos a alcaldes. El sábado estuvimos nombrando, uniendo, porque en la corriente teníamos 2 prospectos para la alcaldía. ¿Es la corriente que usted está dirigiendo? Sí, de Danlí, por ejemplo. ¿2 candidatos? Ochoa, sí, teníamos 2 prospectos. Y ¿Para candidato a presidente? Tuvimos un desayuno con ellos, 2, para decirles que se unieran. Claudio Ochoa, Nichita Ochoa, más conocida como Nichita Ochoa en Danlí, y Johnny Rodríguez en Danlí. Y ya tenemos una sola candidatura en Danlí. Lo mismo vamos a hacer en Choluteca, tenemos un grupo de ingenieros que vamos a unificarlos. Lo mismo en Ciguatepeque, Comayagua, La Paz. Estamos ya con una pero en la gigantesca. candidatura a la presidencia, ¿eso no lo tienen definido todavía? ¿O siempre van a apoyar a Salvador Nasralla o puede surgir otro candidato? Hay cargos que no se definen a la carrera, como es la presidencia, la alcaldía de Tegucigalpa, alcaldía de San Pedro Sula y algunas otras alcaldías. Pero deja abierto usted la opción a otros candidatos, pues que no solo Salvador Nasralla. Es que en el PCH hay muchas personas buenas. Está Ciudad Figueroa, está Umaña, Carlos Umaña, tenemos ahí a Fátima Mena, o sea, hay muchas personas. Opciones hay, como candidatos. A nosotros nos gusta mucho Ascona, nos gusta mucho Nelson Ávila, para darle un ejemplo, ¿va? Entonces tenemos tiempo para eso. Obviamente Salvador es un gran, es una persona que nos garantiza mucho voto, ¿verdad? Pero da por hecho él que él es el candidato, porque ya está hablando de alianza, incluso dice que solo él puede ser el candidato de la alianza que se va a dar con los nacionalistas. Por eso es que le digo que ahorita es muy temprano hablar de candidaturas presidenciales, y le voy a explicar por qué. Porque hay muchas posibilidades de que gente nuestra emigre al Partido Liberal. Que no le va a extrañar a Mauricio, a Estapé, a Román Morán en Libre. A mí me han llamado para participar, me han llamado al Partido Liberal para participar. A Salvador también le han invitado a participar. O sea, se pueden dar alianzas, de hecho. Correcto. ¿Y usted se mantiene en el PCH? Soy, desde el inicio he sido leal a mi partido, desde la fundación, y he atendido las bases. Todos los días paso platicando con ellos, resolviendo problemas, resolviendo en sus barrios. Y también no solamente en la ciudad capital, sino también a nivel nacional. Así es. ¿Y Mauricio Castellanos? ¿Cómo está la situación? Como dice Carleton en su primer punto, que se está coqueteando mucho o está muy apegados a Redondo, y Redondo está más del lado del Libre que del PSH. La postura específica de ustedes en cuanto a ese elemento que menciona Carleton, diputado Castellanos. Sí, yo creo que ha habido muchos interrogantes en torno a nuestras posiciones. Por ahí miré algunos planteamientos de algunos compañeros de bancada del partido que estábamos siendo comprados o no sé qué cosa más.
nosotros no hemos sido beneficiados de algo que no ha sido beneficiado también los otros compañeros diputados miembros de la bancada. Por ejemplo, Osman Chávez, Tomás Ramírez, otros compañeros que no están en el posicionamiento político que tenemos nosotros, pero que están siendo tomados en cuenta, producto naturalmente de una subvención, por ejemplo. Una subvención que no es para que uno se agarre ese dinero y se lo coma. En el pasado eso lo hacían los diputados anteriormente, pero ahora con la transparencia que le caracteriza a Redondo, ahora usted cada lempira tiene que demostrar que esa persona a la cual se le destinó es una persona de escasos recursos. Y en lo poco que hemos sido beneficiados de ese dinero, se lo hemos apoyado a la base, a la gente que ha estado por más de una década ayudando a Salvador Nasralla, y que algunas personas, si bien es cierto, no les podemos conseguir un empleo, pero de repente le podemos ayudar con su casita o una enfermedad de un cáncer o otras cosas particulares. El posicionamiento que tenemos nosotros es un proyecto llamado Plan Bicentenario que fue firmado por Salvador Nasralla y Xiomara Castro de Zelaya, así como el coordinador del Libre, Pedro Barquero, entre otros. Las discrepancias sobre el cumplimiento de ese plan bicentenario entre los líderes que lo firmaron es otro asunto. Particularmente yo soy un hombre muy serio, que cuando define una posición se va hasta el final. Me conocen en el partido como una persona que tiene un posicionamiento claro y definido, que no voy a andar un día planteando una cosa y otro día otro. En esa parte hemos sido muy serios y nosotros los diputados del Congreso Nacional decidimos apoyar a Luis Redondo en esa silla, y lo que no entendieron muchos compañeros es que cómo funciona el Congreso Nacional, todo se define por números. Pero creo yo que estamos trabajando y avanzando muchísimo en el Congreso Nacional a tal grado que Luis Redondo tuvo la capacidad de, por ejemplo, derogar la ley de secretos. Eso significa que usted, ciudadano, puede saber ahora qué estamos haciendo nosotros de los que estamos en el gobierno con el erario público. Antes eso no existía. Otros, como el tema de la ley de colaboración eficaz, que ya está siendo debatida. Otros temas que han sido derogados, como lavado de activos que beneficiaban a corruptos. Inclusive el fondo departamental que le permitía a los diputados tener una inmunidad total. Es decir, que si se robaban el pisto, tenían un argumento legal para defenderse. Ahora no. Todo aquel que agarre una subvención o una donación tiene que demostrar en qué se utilizó ese dinero. Que va a haber un debate sobre si el diputado no tiene que agarrar ese dinero o para ayudar a otra gente, ya es otro tema. Pero sinceramente considero que el posicionamiento que se está llevando es constructivo y es en miras a una sola dirección. No podemos nosotros como diputados construir una agenda para detener un Congreso Nacional que es tan importante para el país, y mucho menos por aspectos ideológicos o por aspectos individuales o posicionamientos individuales. No podemos afectar el buen funcionamiento del gobierno, porque eso implicaría afectar naturalmente al pueblo hondureño. Yo creo que esos son elementos que debemos superar. El golpe de Estado nos dio una gran lección al pueblo hondureño y yo creo que debemos ser responsables como clase política. Y a Nasralla también se le ha señalado de tener esa inocencia política, diputado Castellanos, que lo ha llevado incluso a perder hasta el primer partido político de él, en este caso del PAC. Y hay analistas que dicen que podría suceder lo mismo con el PSH por errores internos que él ha cometido. Yo recuerdo hace ya varios meses o años de las asambleas que se dieron, que no quedó claro al final. Yo entiendo que usted participó en una asamblea con otra planilla. Si nos explica esto, ¿cómo está la situación de la dirigencia actual del PSH? ¿Realmente cuál es la junta directiva que comanda este instituto político? ¿O cómo está la situación en esas afecciones que se dieron en algún tiempo? Bueno, hay dos juntas directivas actualmente. Una que está en la Gaceta, que es la que está realmente funcionando actualmente. Porque hay otra que fue electa en una asamblea donde fuimos parte todos los delegados, y esa asamblea todavía no ha sido, no hay una sentencia firme de parte del del Tribunal de Alzada, del Tribunal de Justicia Electoral, y hasta que no haya ese tipo de planteamientos claros y firmes,
se tiene que manejar o trabajar con, naturalmente, con la primera directiva, en la cual soy su servidor. En la segunda, tomé la decisión y le planteé a los delegados de delegar mi funcionalidad a la diputada Fátima Mena como un espacio abierto de inclusión. Claramente hemos tenido ahorita grandes diferencias enormes, pero hay temas y criterios que no nos pueden permitir perder la perspectiva, y está el tema de la unidad partidaria. Actualmente, el planteamiento que, por ejemplo, se definió con la alianza con el BOC de parte de Salvador Narrala, donde se reunió con miembros de esta nueva junta directiva, no es válida legalmente. Con la que debió haberse reunido es con la que legalmente está constituida o reconocida todavía por el Consejo Nacional Electoral, que es la directiva provisional, que son los fundadores del partido, que fue la constitución del partido donde fuimos parte muchos de nosotros los que hemos estado con Narrala desde hace casi una década. ¿Y Narrala consulta con el resto de la dirigencia cuando emite esos comunicados? Y le hago la pregunta a los dos, tanto a Carlos como a usted, diputado. Sí, hemos tenido un serio problema. Si hay una cosa que nos complica muchísimo en el recorrido que ha sido trabajar con Salvador Narrala, es su poca capacidad de consenso. De hecho, su servidor no ha recibido una llamada de Salvador Narrala. Las únicas 2 llamadas que yo he recibido de Salvador Narrala en los últimos 8 años, una fue para decirme que van a colocar a otra persona en mi nombre, y otra, tampoco no quisiera abordar la interioridad, pero han sido 2 experiencias muy negativas. Pero hemos trabajado con él, porque nosotros seguimos el proyecto, y eso es lo que nos ha motivado a seguir. Creemos y reafirmamos, si nos está viendo en este momento, le sugerimos, ¿verdad?, porque no se ha reunido con nosotros para consultarnos, que se aleje del Partido Nacional, porque lo que están haciendo es destruirlo, destruyendo su imagen y naturalmente su proyecto político. Y eso va a tener un elemento muy fuerte en sus próximas aspiraciones, y bien por los que están dentro de nuestro partido, que son infiltrados, que en mi criterio están buscando destruir la imagen de él para favorecer a otros partidos. A mí se me ataña fuertemente por Libre, que esto y lo otro, pero no ven mis hechos, y mis hechos han sido en función del bienestar de la figura de Salvador Narrala durante todos estos años, y ahora una vez más se lo he mencionado, pero lamentablemente hay posiciones bien radicales que no permiten que criterios de la base como la nuestra lleguen a oídos de él de la forma más objetiva posible. Cuando habla de infiltrados, ¿a quién se refiere? Maribel Espinosa y Suyapa Figueroa son infiltrados del Partido Salvador de Honduras, que han dicho públicamente que son liberales, y están destruyendo a Salvador Narrala, al Partido Salvador Narrala, para ellas, luego, después de hundir nuestro barco, Partido Salvador de Honduras, irse al Partido Liberal con una silla en palco, en primer lugar. Naturalmente destruyen al partido emergente, que no solo ha capitalizado votos liberales, sino que también en el Congreso Nacional tiene la capacidad de integrarse en los acuerdos políticos en los puestos como el Consejo Electoral, Justicia Electoral, Registro de las Personas, magistrados de la Corte, Fiscal General, y al no ser parte el PSH de estos acuerdos políticos, obviamente termina beneficiando al Partido Liberal, que es el que está incluyendo a estos sectores en estos espacios. Y esto es lo que va a debilitar a Salvador Narrala al momento de poder buscar una presidencia de la República, porque estos espacios son los que necesita para defenderse. Imagínese usted que Salvador Narrala, por ejemplo, puede ser inhabilitado por sus adversarios, porque aunque presente el amparo debido, aunque presente el argumento legal en el Consejo Electoral, va a ser bateado, porque naturalmente no colocó o no introdujo en los acuerdos políticos gente leal a anticorrupción para evitar que le hagan trampas en esos espacios políticos. Ahora Salvador Narrala está en una encrucijada, y lo han obligado estos malos asesores a irse al partido, a unirse con el Partido Nacional, un Partido Nacional que solo lo va a utilizar y solo lo va a destruir y solo lo va a quemar. Y eso nos golpea a nosotros como personas que hemos estado con él durante muchos años, porque obviamente hemos dependido de la imagen de él, y obviamente estamos en una encrucijada entre cumplir un acuerdo bicentenario que él mismo firmó en el Congreso Nacional, o seguir una línea de algunos sectores que se han infiltrado para destruirlo a él como político que es.
Es similar a lo que dice usted, Carlenton, que la chamba se la repartió, o la cuota que le dieron a Narrala se la repartió con personas ajenas al trabajo que se realizó específicamente. Mire, Mauricio menciona a dos personas de la derecha recalcitrante dentro del PSH, a Maribel Espinosa y Suyapa Figueroa, anticomunistas, y quizás son las que andan metiéndole este discurso del anticomunismo a don Salvador Narrala, hoy aliado con el Partido Nacional. ¿Cree usted también de eso? Que hay infiltrados, o como decimos popularmente en política, con uno se hace campaña y con otro se gobierna. Mire, es que todos tenemos pensamientos distintos. Entonces, en el otro lado dicen de que Mauricio y los otros compañeros son infiltrados por parte de Libre. Entonces, pero para mí todos son personas que apoyan al partido, que están en nuestro partido, y que lo correcto es que trabajemos en la parte toral o la parte de mayor deficiencia del partido, que es la estructura organizacional. Pero lo que yo he notado, lo que hemos decidido es lo siguiente: que sigan peleando, no es malo, sigan discutiendo, nosotros vamos a organizarnos en los barrios, vamos a nombrar a los candidatos a alcaldes, vamos a nombrar las planillas de diputados, y después ya van 2 corrientes seguras, con plena seguridad, que en el Consejo Nacional estoy seguro que vamos a cumplir los requisitos, las 2 corrientes. ¿Para participar en primarias? Sí, para participar en primarias. Entonces, ¿van a haber primarias en el PSH entonces? Si no hay elecciones primarias, dejamos que sea libre el Partido Nacional y el Partido Liberal, que decidan por nosotros. Y le voy a explicar por qué es importante. Lo que dijo Mauricio es cierto. En el tema de estamos impugnados en el tribunal, en el Consejo Nacional Electoral, y eso crea bastante incertidumbre. Hay mucha incertidumbre por eso. Y por esa razón tenemos que ir a primarias para poder sanearnos, porque en primarias elegimos autoridades de partido y se quita cualquier tipo de impugnación. Y le voy a leer un artículo, el artículo 172 de la Ley Electoral, dice: la Comisión Nacional Electoral es el órgano partidario encargado de la realización, organización y dirección y control de las elecciones internas. Ahí no dependemos de la directiva central. Si la directiva central tiene problemas, que los impugnen, que les hagan lo que quieran hacer, pero nosotros vamos a primarias y ahí presentamos nuestros candidatos a la presidencia departamental del partido, municipal del partido, nacional del partido. Y con esto resolvemos todos esos problemas. Pero hay que organizar 200 municipalidades mínimo. Es que el partido siempre ha sido fuerte. 36 o 40.000 firmas. No ha habido liderazgo, ni siquiera deseos de ir y atender a la gente en los municipios, en los departamentos, y para poder canalizar toda esa energía, toda esa estructura en una estructura partidaria tal como los otros partidos. Pues yo aquí en el partido creen que un asesor organiza un partido. Es una locura, ¿va? Que un asesor organice un partido. Los partidos los organizan las corrientes. ¿Quién organiza a Libre? 8 corrientes, 10 corrientes. ¿Quién organiza el Partido Liberal? Ahorita hay como 10 corrientes ya. En Partido Nacional, corrientes. Las corrientes presentan los candidatos a la presidencia de partido, a la presidencia departamental del partido, y candidatos a cargos de elección popular. ¿Quién se organiza? ¿Quién hace la estructura? Las corrientes, no un asesor. Un asesor no va a dar abasto, no tiene la capacidad. Entonces, por eso lo estoy haciendo, no con el fin de pelearme con alguien, lo estoy haciendo porque soy de partido, me cuesta el partido, y he estado en esta lucha desde el PAC, y hoy creo que somos una opción muy importante. Yo paso metido en los barrios, en los municipios, y yo escucho que tenemos muy buena aceptación, como partido tenemos muy buena aceptación, y si nosotros no prestamos atención en este momento a lo más difícil, que es organizarnos, va a llegar la convocatoria y no tenemos nada, y lo que va a pasar es que vamos a ir a generales, y en las generales ya sabemos lo que nos espera. 3 partidos que no van a querer que nosotros les quitemos, les restemos o les dividamos el voto. Entonces van a darle con lugar a las impugnaciones, cualquier cantidad de impugnaciones que caigan. Entonces por eso tenemos que prepararnos, irnos a primarias. Y hay aceptación. Ya nos reunimos con el director ejecutivo del partido y está totalmente de acuerdo que debemos ir a primarias. Y ya estamos trabajando. Que gane el mejor
que gane el más fuerte, el que gane el organizado. Yo les digo, yo quisiera, si no se puede a nivel nacional, pues nosotros somos los que decidimos, Ramón, hagámosla parcial. Si en Cortés hay 40 planillas, inscribamos las 40 planillas solo en el departamento. Si a mí me encantaría ver aquí en Francisco Morazán unas 10 planillas por lo menos, ¿verdad? A la alcaldía del Distrito Central, unas 10 candidaturas, 10 personas trabajando por el partido. Hay que ser abiertos, no hay que tener miedo a la competencia. La competencia es la que genera la productividad, y por eso es que estamos trabajando en esta corriente. Tenemos una agenda muy apretada, Ramón. Tenemos candidatos competitivos, primera vez en el partido. Este sábado tenemos reunión en San Buenaventura y en Sabana Grande. Ya vamos a hablar. Capaces. Ya vamos a hablar del tema de su corriente, porque nos quedan pocos minutos del enlace con Mauricio Castellanos, y yo quiero consultarle a él. Bueno, Carleton ya está hablando del proceso electoral, y está bien, hay que trabajar con tiempo para organizar, porque ahora no va a ser fácil organizar una corriente, son más grandes, más complejos los requisitos. Y ustedes, los diputados que dice Carleton, que están más apegados a Libre, ¿continúan siempre dentro del PSH o hay ofertas de otros partidos, en este caso de Libre, o participarían también en un proceso de elecciones primarias? Ya al haber una o dos corrientes, tienen que haber primarias. Por ende, todo aquel que quiera participar, o participa dentro de una corriente o forma su propia corriente. Mire, honestamente... Hemos hablado de corrientes parciales también. Hola. Sí, nosotros sí hemos, en efecto, le puedo confirmar, hemos recibido muchas llamadas de muchos sectores de otros partidos porque creen que ya nos expulsaron, porque recuerde que en el proceso pasado la intolerancia fue tan grande que me suspendieron a mí y a Tony García, y fue tan evidente la lealtad que tuve a Salvador Narrala que al final me puse de acuerdo con él, le entregué las planillas y no, inclusive me presté para que Henry Osorto no se quedara con los sellos del partido. Eso implicó una decisión que cambió todo el destino del partido. Yo me mantuve firme y a pesar de eso me borraron de las planillas. Miren, seguir a Narrala es un calvario, se los digo sinceramente, porque si bien es cierto, es un hombre muy honesto, muy recto en sus planteamientos, nadie puede tacharle, es un hombre muy complicado para llegar a acuerdos, para llegar a consensos, para respetar, por ejemplo, en mi caso, la autoridad partidaria de Cortés, que ha venido varias veces a mi departamento y fue a donde Contreras, y yo, aunque se los advertí, Contreras lo utilizó y lo abandonó, porque Contreras siempre piensa en su propio beneficio, en su propio ego, y no es muy difícil llegar a acuerdos con Roberto Contreras. Yo lo apoyé, me enfrenté a la Cámara de Comercio de San Pedro, me enfrenté al presidente del partido y Roberto Contreras nos falló también. Y han habido presiones sobre que yo me vaya del partido, que define una línea, y lo que le he manifestado a las bases, a los fundadores, a los coordinadores del partido, que hemos estado por años con Narrala, que nos enfoquemos a trabajar y organizarnos. Ya llegará el momento de tomar un... Bien, nos quedamos con esa opinión de Mauricio Castellanos, diputado del PSH. Qué compleja es la situación al interno. Entonces, yo creo que la división es más grande de lo que miramos en Libre o en otros partidos, porque ya me recordó él lo que sucedió con Henry Osorto de Choluteca, que también o quiso darle golpe a Salvador o quiso formar sus propias planillas para tomar la directiva del instituto. Por el otro lado estaban las posturas de Mauricio Castellanos. Habla de los infiltrados de la derecha que hay, de Maribel Espinosa y Suyapa Figueroa. Usted habla de los infiltrados más bien que están más cerca del Libre. Y su postura, no, entonces, o sea, hay como 4 o 5 posturas dentro del PSH. Pero a pesar de todo y a pesar de esos cantos, van a seguir apoyando a Salvador Narrala. Después de la pausa seguimos comentando, ya regresamos. Interesante tema, la situación interna del Partido Salvador de Honduras. Yo le pregunto a Carleton Dávila, vicealcalde y líder del PSH aquí en el Distrito Central, y entonces usted ¿con quién está? ¿Con cuál de los infiltrados está? ¿Con los de la derecha, los de la extrema derecha, dentro del PSH, o que son más liberales, como Suyapa Figueroa
y Maribel Espinosa, o con los que están más cercanos al Libre, como dice usted, con nuestro invitado también, el diputado Mauricio Castellanos, y otros diputados que están cerca de Luis Redondo. ¿Tiene una postura definida usted? Mi postura es con todos, es con ellos. O sea, mi postura es que ambos suman al partido y que ambos son buenas personas. Castellanos sabe, Mauricio sabe, le paso llamando, le paso aconsejando, diciéndole, si nosotros tenemos una comisión electoral y vamos a elecciones parciales, vos podés armar una planilla de solo Cortés y no hay ningún problema, si la comisión electoral es la que decide. Y lo mismo, considero que doña Suyapa Figueroa, ella suma. Todos, es que los conflictos son normales. En todos los partidos políticos hay conflictos. Solo es que el posicionamiento de las personas debe ser un posicionamiento de hacer crecer el partido. Esa debe ser nuestra posición. La posición de su servidor es trabajar incansablemente por el partido y organizarlo a nivel nacional, y ya veremos lo que va a pasar. Si hay algún problema que los tres partidos políticos que tienen representantes en el Consejo Nacional nos quieren destruir y nos quieren eliminar del Consejo Nacional, o la personería jurídica la quieren disolver, pues por lo menos nos hemos organizado, ¿no? Y podemos dialogar con cualquier otra corriente interna de otro partido, pero cosa que no creo que pase. Yo no creo que se atrevan a eliminar un partido que tiene bastante aceptación en nuestro país. Y por otra parte, yo siempre hago el llamado a las personas que están alrededor de Salvador que dialoguen, que no se pongan a pelear. Cuando hagan una convocatoria, incluyan a todos. Escuché que en Cortés habían hecho una convocatoria, incluyan a todos. Pero es que el problema es Salvador. El problema es Salvador Narrala. Lo dice Mauricio Castellanos de manera clara. Él no consulta, no realiza consensos a lo interno. Él es impositivo en la toma de decisiones. Dice que yo, lejos de molestarme ese tipo de actitud, yo lo que hago es que me pongo a trabajar por el partido. Y las posiciones de Salvador Narrala, ahora unido con el Partido Nacional, ¿no afectan a la imagen del partido? Yo soy respetuoso de las decisiones que toma el partido. Por ejemplo, ¿está de acuerdo usted? Escúcheme bien, por unanimidad le aprobaron la directiva que se aprobó en la última asamblea. Por unanimidad le aprobaron esas acciones. Y yo, ¿cómo me voy a poner a pelear? Pero usted está de acuerdo entonces que se una con el Partido Nacional, con David Chávez y con los que antes ustedes criticaban. Ya Salvador vio de que no es un frente ciudadano. O sea, ya se dio cuenta que quien hizo la marcha fue el Partido Nacional. Estoy seguro que ya no va a seguir con eso. Ahí sigue. Ahí sigue con ellos. No creo que. Y lo otro es, Mauricio Castellano y algunos diputados de nuestro partido suplentes van a ir a la marcha del Libre. Dele viento. O sea, ¿por qué estar confrontándonos? Pero usted... ¿Y qué tiene de malo que vayan? Si ellos creen que debe haber un fiscal y que deben presionar para que se elija un fiscal, pues todos tenemos diversidad de pensamientos, tenemos pensamientos distintos. Hay que apoyar a nuestro partido y hacerlo crecer, pero se crece uniéndonos, por lo menos en el tema de organización. De ahí lo demás, dejémoslo afuera. ¿Y usted participó en la marcha del bloque de oposición ciudadana? No, yo estaba reforestando ese día. Estábamos plantando árboles. Gracias, Carla. Entonces, se nos fue el tiempo. Quiero despedirme unos minutos con el diputado Mauricio Castellanos también, con unas palabras para la base, sobre todo del Partido Salvador de Honduras, que nos están mandando bastantes mensajes y están atentas a lo que puede ocurrir con este instituto político. Mauricio. Hola, aquí estamos. Hola. ¿Me repite la pregunta, por favor? Sí, unas palabras finales ya para despedirnos, sobre todo un mensaje para la base del Partido Salvador de Honduras, que esté expectante de lo que pueda suceder con este instituto político. Y gracias por su participación, diputado. Gracias. Invitarlo a usted a una asamblea departamental que se va a realizar muy pronto dentro de nuestro departamento, donde debemos convocar nuevamente a la base, a los habitantes, a los fundadores, para dialogar sobre este tema. Y esta invitación se va a hacer de carácter abierto a todos los sectores dentro del partido de nuestro departamento, a efecto de hacerle saber a Narrala que no
es una posición antojadiza individual de la Coordinación Departamental de Cortés, sino es un consenso de mucha gente que está organizándose en todo el departamento. Creemos que para poder ser una fuerza verdadera en nuestro departamento, para comenzar, requerimos más de 3.150 personas, una por mesa, y eso implicaría el doble de personas para poder defender el voto de Salvador Narrala o de cualquier candidato presidencial que surja en una interna de nuestro partido. Seguiremos trabajando, seguiremos organizando, el debate sigue abierto dentro de nuestro partido, hay posicionamientos radicales. El partido ahora es un partido de centro y permite la libre discusión e inclusión de cualquier sector con cualquier posicionamiento ideológico o planteamiento económico, político o social. Así de manera puntual, diputado, ¿van a participar o a acompañar la marcha convocada para mañana? Sí, correcto, quisiera confirmar eso. Vamos a la marcha, consideramos que seguimos como Grupo Libre el 28 de noviembre del 2021 y eso es un mandato para gobernar a ambos partidos. Tenemos problemas con el audio, Wilmer. Sí. Ok. Muchas gracias, diputado Mauricio Castellanos. Gracias.